¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saludo como siempre con mucho entusiasmo aquí desde la Ciudad de México. Ya se ha presentado el paquete económico de el gobierno de la República ante el inminente ya, la llegada del 2017. Y con ello, yo pienso que ahora le toca administrar la astringencia a el señor José Antonio Meade. De aquí y en los próximos meses, hasta que termine esta administración, el gobierno de la República tendrá pocos recursos y un gasto corriente muy grande que tendrá que enfrentar hacia la finalización de su gobierno. No solamente hacen falta recortes en el presupuesto, también hace falta lo mismo en el recorte del gasto corriente, que en México es enorme, es extraordinario. Y con esto ya estamos viendo lo que le va a tocar vivir a el señor José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda. Va a ser una época de escasez. Seguramente vendrá primero un signo de confianza sobre nuestra economía y después, si no se hacen cambios los necesarios, creo que no habrá nada que detenga la caída de la administración del presidente. Vamos a ver cómo cerramos el año. Estamos en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, va a cerrarse el tercer trimestre del año y veremos si otra vez nos vamos a números negativos, lo que marcaría ya una recesión. Me ponen ahí que si Ferriz contra Meade. Creo, sinceramente, que el haber nombrado a José Antonio Meade como secretario de Hacienda le quita toda posibilidad de ser candidato de su partido político a la presidencia de la República. No será candidato del PRI. Quedan pocos como posibles aspirantes. Solamente queda el señor Osorio Chong, hoy secretario de Gobernación. Queda el señor Aurelio Nuño, hoy secretario de Educación. Y queda el secretario de Agricultura, el señor José Calzada. Son los tres que desde mi punto de vista les iría mejor con el último que acabo de mencionar. Videgaray está fuera y yo lo que pienso es que Videgaray se irá, no se va de candidato. Miren, el señor Videgaray no es un hombre querido. El día de ayer, un poco antes de empezar una conferencia en Gómez Palacio, en Durango, le pedí al auditorio que me esperara para ver la conferencia de prensa de Los Pinos con el presidente. Me quedé hasta los cambios y empecé mi conferencia anunciando que Luis Videgaray acababa de dejar la Secretaría de Hacienda. La respuesta fue una atronadora ovación en donde la gente se puso de pie. No es un hombre querido. Y si este hombre se presentara en cualquier palestra de carácter político, simplemente reprobaría. Yo no digo que Videgaray sea un hombre incapaz, yo creo que es un hombre bastante inteligente, pero no tiene una visión de la política ni de sus consecuencias. Y cuando operó la visita de Donald Trump a nuestro país, solamente vio con una inteligencia muy lineal, muy primaria, cuáles serían los efectos de la visita para México. Él pensaba en su medianía que con ello subiría la confianza de México en los mercados. Situación que obviamente no sucedió. Y después vino toda una catarata de consecuencias y con ello el señor Videgaray tuvo que renunciar o ya no pudo avanzar.
En la Secretaría de Hacienda, las cosas quedan más o menos igual. Tanto en la subsecretaría que deja a Portela, ahora con la doctora Rubio, como en el servicio de administración tributaria, con el segundo de a bordo de Aportela en la Secretaría de Hacienda, gente de Enrique Peña Nieto que viene del Estado de México, nuevamente el presidente y Videgaray siguen poniendo a su gente. Yo no digo que pongan a gente extraña, no, por el contrario, yo creo que él tiene que poner a su gente. Lo que sucede es que sigue poniendo a gente de Atlacomulco. Y esto no va a cambiarle la perspectiva a la Secretaría, pienso, y el señor José Antonio Meade tendrá que administrar más o menos con la misma gente. Si bien otra crisis que esperaban, el fin del sexenio a 25 pesos, mira, iremos viendo las cosas con calma, y creo que sí podríamos tener una devaluación mayor. El día de ayer no hubo mucha reacción en los mercados. El día de hoy las condiciones, me da la impresión, de que ya habían sido descontadas en el ámbito internacional. No hay grandes brincos y no pienso que con ello vayamos a tener un descalabro en los próximos días. De todas maneras habrá que verlo. No, el director del SAT es un hombre muy joven. Era de las personas que estaban con Aristóteles en la recaudación en el Estado de México. De ahí viene Osvaldo. Yo pienso que es bueno para ti y los que te apoyamos. Yo también, lástima que todo esto está repercutiendo negativamente en el país. Videgaray se va, llega Luis Miranda a la Secretaría de Sedesol y ahí no tienen ustedes una idea del peligro que esto representa. ¿Qué opinas de la entrevista que le hizo Carlos Marín a Peña Nieto? Que es una forma en la que me puedo dar cuenta de que el presidente ya no tiene respeto, ya no le tienen al presidente el respeto a su investidura presidencial. ¿Qué opinas de lo que dijo Trump de Videgaray? Bueno, que primero se ufanó de que por su visita había hecho chuza y después dice que con Videgaray se hubieran hecho grandes tratados con él siendo presidente. Miranda es un mafioso, sí. Se venera en Tequisquiapan, en el Colegio de Santiago Galas. Van seguido, si no en la parroquia. El peor ratero del Estado de México. ¿Quién? Todos son unos lambiscones. Pedro, la inseguridad está muy fea en Coatzacoalcos, en Veracruz. Ya es tiempo de manifestarnos pacíficamente y no ir al grito. Qué excelente plática, Peter. Trump es un... Para que veas, Luis Miranda, que representa ahora, lo premian con Sedesol. Sí, es una mafia, es un equipo de trabajo el que tiene el presidente. Acuérdense que cuando uno escoge a un presidente, no escoge solamente a una persona, escoges a un equipo. Y el equipo que rodea al presidente es una mafia. En todos lados hay inseguridad, sí lo sé. Se llama depreciación, no devaluación. En términos de interiores, es una depreciación de la moneda. Hacia afuera es una devaluación de la misma. Finalmente es un debilitamiento de la moneda. Llámalo como lo quieras llamar. ¿Qué se espera para ICA? Yo no creo que mucho. Pedro, ¿qué opinas de lo que dijo de Osorio en Miami? Mira, yo sé qué tipo de familia tiene Miguel Ángel Osorio. ¿Qué opinas de Miranda? Lo peor. Pero el 11 de agosto del año tuve la oportunidad de ver a José en persona.
¿Cuál es tu gallo para el 18? Son mafiosos de Salinas de Gortari, igual que de Rodrigo Medina. Para venir a pedir por ustedes, Divina Infantita de Tequisquiapan. Bueno, pues así es como están las cosas. ¿Quién llega al SAT? Llega un hombre que estaba en la subsecretaría de Hacienda y que tiene cartas credenciales del gobierno del Estado de México. ¿Te harás de un buen equipo? Pero por supuesto. Chong era porro en Hidalgo. Sí. El panorama es peor. Y Carstens ahora va a tener mucha influencia dentro de la residencia oficial de Los Pinos. ¿Me perdí de algo? Voy llegando. No, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Tú a quién quieres enfrentar? Yo quiero enfrentar a los partidos políticos, todos, a los que pongan en las diferentes candidaturas. Fue una atronadora ovación en donde la gente se puso de pie. No es un hombre querido. Y si este hombre se presentara en cualquier palestra de carácter político, simplemente reprobaría. Yo no digo que Videgaray sea un hombre incapaz, yo creo que es un hombre bastante inteligente, pero no tiene una visión de la política ni de sus consecuencias. Y cuando operó la visita de Donald Trump a nuestro país, solamente vio con una inteligencia muy lineal, muy primaria, cuáles serían los efectos de la visita para México. Él pensaba en su medianía que con ello subiría la confianza de México en los mercados. Situación que obviamente no sucedió. Y después vino toda una catarata de consecuencias y con ello el señor Videgaray tuvo que renunciar o ya no pudo avanzar. En la Secretaría de Hacienda las cosas quedan más o menos igual. Tanto en la subsecretaría que deja a Portela, ahora con la doctora Rubio, como en el Servicio de Administración Tributaria, con el segundo de a bordo de Portela en la Secretaría de Hacienda, gente de Enrique Peña Nieto que viene del Estado de México, nuevamente el presidente y Videgaray. Veremos si otra vez nos vamos a números negativos, lo que marcaría ya una recesión. Me ponen ahí que si Ferriz contra Mid, creo sinceramente que el haber nombrado a José Antonio Mid como secretario de Hacienda le quita toda posibilidad de ser candidato de su partido político a la presidencia de la República. No será candidato del PRI. Quedan pocos como posibles aspirantes. Solamente queda el señor Osorio Chong, hoy secretario de Gobernación. Queda el señor Aurelio Nuño, hoy secretario de Educación. Y queda el secretario de Agricultura, el señor José Calzada. Son los tres que desde mi punto de vista les iría mejor con el último que acabo de mencionar. Videgaray está fuera y yo lo que pienso es que Videgaray se irá, no se va de candidato. Miren, el señor Videgaray no es un hombre querido. El día de ayer, un poco antes de empezar una conferencia en Gómez Palacio, en Durango, le pedí al auditorio que me esperara para ver la conferencia de prensa de Los Pinos con el presidente.
me quedé hasta los cambios y empecé mi conferencia anunciando que Luis Videgaray acababa de dejar la Secretaría de Hacienda. La respuesta fue: llega Luis Miranda a la Secretaría de Sedesol y ahí no tienen ustedes una idea del peligro que esto representa. ¿Qué opinas de la entrevista que le hizo Carlos Marín a Peña Nieto? Que es una forma en la que me puedo dar cuenta de que el presidente ya no tiene respeto, ya no le tienen al presidente el respeto a su investidura presidencial. ¿Qué opinas de lo que dijo Trump de Videgaray? Bueno, que primero se ufanó de que por su visita había hecho chuza y después dice que con Videgaray se hubieran hecho grandes tratados con él siendo presidente. Miranda es un mafioso, sí. Se venera en Tequisquiapan, en el Colegio de Santiago Galas. Van seguido, si no en la parroquia. El peor ratero del Estado de México. ¿Quién? Todos son unos lambiscones. Pedro, la inseguridad está muy fea en Coatzacoalcos, en Veracruz. Ya es tiempo de manifestarnos pacíficamente y no ir al grito. Qué excelente plática, Peter. Trump es un... Para que veas, Luis Miranda, que representa ahora, lo premian con Sedesol. Sí, es una mafia, es un equipo de trabajo el que tiene el presidente. Acuérdense que cuando uno escoge a un presidente, no escoge solamente a una persona, escoges a un equipo. Y el equipo que rodea al presidente es una mafia. En todos lados hay inseguridad, sí lo sé. Se llama depreciación, no devaluación. Ahí siguen poniendo a su gente. Yo no digo que pongan a gente extraña, no, por el contrario, yo creo que él tiene que poner a su gente. Lo que sucede es que sigue poniendo a gente de Atlacomulco. Y esto no va a cambiarle la perspectiva a la Secretaría, pienso, y el señor José Antonio Meade tendrá que administrar más o menos con la misma gente. Si viene otra crisis que esperaban, el fin del sexenio a 25 pesos, mira, iremos viendo las cosas con calma y creo que sí podríamos tener una devaluación mayor. El día de ayer no hubo mucha reacción en los mercados. El día de hoy las condiciones, me da la impresión, de que ya habían sido descontadas en el ámbito internacional. No hay grandes brincos y no pienso que con ello vayamos a tener un descalabro en los próximos días. De todas maneras habrá que verlo. No, el director del SAT es un hombre muy joven. Era de las personas que estaban con Aristóteles en la recaudación en el Estado de México. De ahí viene Osvaldo. Yo pienso que es bueno para ti y los que te apoyamos. Yo también, lástima que todo esto está repercutiendo negativamente en el país. Videgaray se va. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saludo como siempre con mucho entusiasmo aquí desde la Ciudad de México. Ya se ha presentado el paquete económico del gobierno de la República ante el inminente ya, la llegada del 2017. Y con ello, yo pienso que ahora le toca administrar la astringencia a el señor José Antonio Meade. De aquí y en los próximos meses, hasta que termine esta administración, el gobierno de la República tendrá pocos recursos y un gasto corriente muy grande que tendrá que enfrentar hacia la finalización de su gobierno. No solamente hacen falta recortes en el presupuesto, también hace falta lo mismo en el recorte del gasto corriente, que en México es enorme, es extraordinario. Y con esto ya
estamos viendo lo que le va a tocar vivir a el señor José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda. Va a ser una época de escasez. Seguramente vendrá primero un signo de confianza sobre nuestra economía y después, si no se hacen cambios los necesarios, creo que no habrá nada que detenga la caída de la administración del presidente. Vamos a ver cómo cerramos el año. Estamos en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, va a cerrarse el tercer trimestre del año